buen día. Mi nombre es Nuri Valentina García Royano, soy estudiante de terapia respiratoria de tercer semestre y hoy vamos a hablar sobre atelectasias y síndrome del lóbulo medio. Aquí vemos una representación de una atelectasia de pulmón izquierdo completamente. Entonces, pues aquí vemos la atelectasia completamente en el pulmón y pues acá el pulmón que no tiene nada de atelectasia. Empecemos por la definición de qué es una atelectasia. Por definición, una atelectasia se define por el colapso alveolar que ocurre por diversas patologías. Esta no puede ser vista como tal como una sola patología, sino más bien como una parte de una patología, como por ejemplo en las neumonías. Sabemos que en las neumonías nuestros pacientes pueden estar padeciendo una atelectasia, es decir, un atrapamiento aéreo o atrapamiento por colapso alveolar. Y también, por ejemplo, en el neumotórax, los pacientes tienden a desarrollar también atelectasias por el atrapamiento aéreo. En cuanto a la fisiopatología de las atelectasias, tenemos claramente que pues se ve alterada la mecánica ventilatoria, pues porque no estamos teniendo un intercambio gaseoso adecuadamente porque hay atrapamiento alveolar. Es decir, que pues no se va a permitir la entrada y salida del aire correctamente desde los alveolos hasta el exterior. Y por consiguiente vamos a ver también alterado pues la distensión pulmonar y el volumen pulmonar, porque no se va a permitir de forma correcta esta función fisiológica del pulmón. Dentro de la etiopatogenia, es decir, dentro de las causas que causan la atelectasia, tenemos que puede ser por obstrucción de la vía aérea, por compresión del parénquima pulmonar o por alteraciones del surfactante pulmonar. Dentro de las alteraciones de la vía aérea, tenemos que puede ser de manera extrínseca, como por ejemplo en la cardiomegalia, en las tuberculosis o neumonías a causa de virus u hongos, y también por ejemplo las personas que padecen de tumores o metástasis pulmonares. Dentro de las causas intrapulmonares puede ser a causa de tapones mucosos, por ejemplo en los pacientes que sufren de asma o EPOC, que no tienen una buena limpieza del árbol traqueobronquial. Estos tapones mucosos se pueden generar y no van a permitir la entrada y salida correcta del aire y va a ocurrir colapso alveolar. También puede ser por el taponamiento a causa de un cuerpo extraño, de pólipos alveolares o de los bronquios o granulomas. Y dentro de las alteraciones de la pared, por ejemplo, en la estenosis bronquial. Dentro de las causas de la compresión del parénquima tenemos unas causas intrapulmonares y otras causas extrapulmonares y otras causas de reabsorción parenquimatosa. Dentro de las causas intrapulmonares tenemos que puede ser a causa de la hiperinsuflación del pulmón y el atrapamiento localizado. Dentro de las extrapulmonares tenemos, por ejemplo, por la relajación. Entonces aquí recordemos cuando nosotros tenemos un paciente con neumotórax o derrame pleural y se le está haciendo la extracción de líquido, se debe hacer con cautela y no tan rápido, porque pues al hacer esto se puede empeorar el caso del paciente y se puede producir una atelectasia. También a causa de un neumotórax de tensión o un derrame pleural se pueden producir una atelectasia. Dentro de la reabsorción parenquimatosa podemos que puede ser a causa de una enfermedad neuromuscular. Y ya por último, de la etiopatogenia, la alteración del surfactante pues se puede ver a causa de una enfermedad de la membrana hialina. Dentro de las manifestaciones clínicas que sufre un paciente con atelectasia es recurrente que pues los síntomas sean inespecíficos, pero el examen físico pues y a la entrevista clínica y médica le podemos sospechar que hay una obstrucción de la vía aérea, dependiendo pues de lo que nos diga el paciente. A la percusión vamos a encontrar matidez, vamos a ver hiperventilación del paciente, también podemos percatarnos de la simetría del tórax. También podemos ver hipoxemia en el paciente, entonces pues es muy pertinente que en estos casos el paciente sea examinado con cautela para pues tratar de extraer toda la información posible y dar un diagnóstico lo más certero posible. También podemos ver que nuestro paciente manifiesta dolor pleurítico.
También en la radiografía y en los exámenes que requerimos para el diagnóstico de la atelectasia y patología que la está causando, requerimos una radiografía de tórax en posición antero-posterior, posterior-anterior y lateral en caso de ser necesario. Aquí podemos ver que se puede presentar desplazamiento de las cisuras. En la radiografía lateral también podemos ver desplazamiento iliar y del mediastino, y también podemos ver hiperinsuflación compensatoria en el otro pulmón, es decir que por ejemplo este pulmón al estar reducido por la atelectasia porque no hay una buena retracción pulmonar, este pulmón en condición de suplir esa necesidad de oxígeno, lo que va a generar es una hiperinsuflación, y pues ahí también podemos notar la simetría de tórax en este caso. También podemos ver elevación diafragmática, que es muy común verlo. También, como por ejemplo acá lo pinté, podemos ver que el paciente va a tener desplazamiento de la tráquea hacia el lado en donde se está ocurriendo la atelectasia. También podemos emplear de un TAC computarizado, sin embargo, pues esta es una herramienta que usamos más como para localizar en dónde está pasando la atelectasia y el atrapamiento aéreo, y en otros casos se puede usar una broncoscopía exploratoria para, por ejemplo, retirar tapones mucosos o extraer la obstrucción por algún cuerpo extraño. Dentro del tratamiento podemos dividirlo de la siguiente manera. Tenemos que, por ejemplo, a los niños pues utilizamos un tratamiento con terapia conservadora. En las enfermedades crónicas, los pacientes que, por ejemplo, tienen DPOC u otras patologías crónicas, empleamos el uso de antibióticos y de terapia respiratoria. También en las personas que tienen atelectasias persistentes o recurrentes, pues a causa de que el tratamiento no ha sido efectivo por abandono o porque no se ha seguido de la manera correcta, pues podemos emplear, o empeoramiento también, podemos emplear de la broncoscopía, como lo mencioné hace un momento, y pues la medicación que requerimos. En cuanto a terapia respiratoria, podemos utilizar varias técnicas, que pues es lo que más nos compete. Por ejemplo, podemos emplear del incentivo respiratorio, es una gran herramienta que nos va a ayudar con estos pacientes. Cabe aclarar que la terapia respiratoria pues debe ser principalmente enfocada a la eliminación de secreciones. También podemos emplear instrumentos como el flúter, y también pues podemos emplear técnicas tradicionales como la respiración diafragmática o reeducación diafragmática. Podemos usar el drenaje postdural, podemos usar la percusión con los dispositivos que requeramos, como por ejemplo el flúter, y básicamente podríamos emplear eso. Ya también podemos hacer el uso de nebulizaciones con soluciones salinas en concentraciones diferentes, como el 3%, 5% y 7%, apoyándonos de ácido hialurónico al 0,1% y broncodilatadores. Como lo mencioné, otro de los grandes medicamentos es el uso de los broncodilatadores para disminuir el atrapamiento aéreo. También podemos hacer uso de los mucolíticos para ayudar a volver más líquidas y menos espesas las secreciones traqueobronquiales y que salgan con mayor facilidad. Otra de las técnicas que se usan es la fibroncoscopía. Aquí pues obviamente lo usan los médicos, pero pues para extraer algún objeto extraño o ayudar al desatrapamiento aéreo. También se puede emplear de la insuflación lobar para ayudar a que salga el aire, o un procedimiento quirúrgico en caso de que ya no haya ninguna solución para el tratamiento. Se debe hacer una recesión de el lóbulo o la segmentación lobular que está atelectásica y ya no es un tejido no sano. Esperamos que la resolución de este paciente esté entre 1 mes a 2 meses preferiblemente, pero pues eso depende de cada paciente y la evolución que tengan con el tratamiento efectivo. Hablando ya en cuanto a al síndrome del lóbulo medio, tenemos que pues este es principalmente una atelectasia que se da en el lóbulo medio o alguna de las segmentaciones que está en el lóbulo medio. Aquí puede ser de origen no obstructivo o de origen obstructivo. En cuanto al de origen no obstructivo,
pues podemos observar que hay aumento de las secreciones y el espesor de las mismas. En cuanto a lo obstructivo, tenemos que pues se pueden presentar lesiones endobronquiales, también insuflación de los ganglios linfáticos. De hecho, pues acá es muy importante resaltar que esta zona es muy propensa a provocar atelectasias. Claro está, que como fisiológicamente nuestros pulmones y nuestros alveolos están predestinados al colapso, entonces esto es normal, pero se vuelve patológico cuando pues estos ganglios linfáticos, como están tan cerca a los bronquios fuentes que entran por el lóbulo medio, entonces lo que va a ocasionar aquí es que sean más propensos porque son vías de calibre muy delgado. Entonces, al estar tan cerca de los ganglios, cuando hay inflamación de estas, pues lo que va a hacer es obstruir y no permitir de manera adecuada el flujo aéreo. También pues puede ser a causa de infecciones, como por ejemplo en la neumonía. Dentro de la etiopatogenia, pues tenemos que el 85% se produce en adultos, también se puede producir en gran porcentaje en mujeres. De literatura a literatura cambia la información. En algunas dice que somos más propensas las mujeres, en otras dice que son más propensos los hombres a enfermar. Y en cuanto a los niños, la edad media de que se den atelectasias es de 6 años. También, pues, esta se debe a causa del acúmulo de las secreciones en esta sección bronquial. Para el diagnóstico del síndrome del lóbulo medio es muy similar al de las atelectasias. Acá tenemos que claramente requerimos de una radiografía de tórax en posición antero-posterior y postero-anterior. Y en esta pues podemos encontrar que hay aumento del borde cardíaco derecho, entonces pues acá se va a ver aumentado, y pues esto nos puede referir que tenemos un síndrome del lóbulo medio. También, pues claramente vamos a ver opacidad en la radiografía, entonces se va a ver blanquito. También nos podemos apoyar de una tomografía computarizada. También, en cuanto a la auscultación, los mismos parámetros que dije anteriormente. Se puede presentar fiebre intermitente, y el diagnóstico diferencial entre la atelectasia y el síndrome del lóbulo medio es que los pacientes con síndrome del lóbulo medio van a tener una tos crónica recurrente. Ya en cuanto al tratamiento, también es muy similar al de las atelectasias, pues acá pues vamos a proporcionar antibióticos, broncodilatadores, terapia respiratoria con los mismos parámetros, incentivo respiratorio, flúter, técnicas de reeducación diafragmática, drenaje postdural, y esto también esperamos que tenga una resolución entre 1 a 2 meses. Muchas gracias.